En este tercer y último vídeo del tema vamos a tratar dos aspectos que son ampliamente abordados en el capítulo 3 del manual. Se tratan de la combinación de conceptos y el proceso de categorización. Al final del primer vídeo de este tema ya comentamos que entre las funciones de los conceptos están aquellas relacionadas con la comunicación. Esto era así porque los conceptos están asociados a eso que denominamos palabras, esas etiquetas verbales que nos remiten a un significado común, compartido entre los hablantes de una misma lengua. Dado que los conceptos subyacen al significado de las palabras, es importante que compartamos el mismo tipo de concepto cuando estemos usando la misma palabra. De esa forma, la comunicación será viable y exitosa. En caso contrario, nuestra capacidad para comunicarnos, evidentemente, será muy defectuosa. Sin embargo, habitualmente no nos comunicamos utilizando palabras o etiquetas verbales sueltas que se refieren a conceptos individuales. Más bien todo lo contrario, solemos combinarlo y construir expresiones más amplias que permiten incluir dentro de esa expresión otro conjunto de conceptos, es decir, combinar conjuntos de conceptos diferentes para expresar algo nuevo y diferente. Por ejemplo, aquí tenéis representado una frase típica en la que aparecen un conjunto de conceptos, por ejemplo manzana, manzana roja, sofá, cama, así como una serie de palabras como el verbo haber o también preposiciones que serían lo que forman parte de las palabras funcionales que dan lugar a la gramática. En conjunto, estas palabras más gramaticales junto con los conceptos nos permiten expresar una idea que podríamos representar de forma conjunta como con algo parecido como lo que tenéis aquí, una manzana colocada en algún lugar de un sofá. Esta habilidad para combinar diferentes elementos conocidos y producir un significado completamente nuevo es algo que nos caracteriza como especie y se conoce con el nombre de composicionalidad. Composicionalidad del pensamiento o del lenguaje, puesto que implica en ambos casos la combinación de conceptos, ideas, para producir alguna completamente nueva. Este proceso es complejo y se estudia tanto desde dentro de la psicología del lenguaje como en algunos aspectos desde dentro de la psicología del pensamiento. Es tan complejo que en general se ha tendido a tratar de simplificar su estudio, centrándose no en el estudio de la composicionalidad de grandes conjuntos de conceptos y palabras, sino a través de la combinación de conjuntos más simples para tratar de ver cómo el significado nuevo depende del significado de cada uno de los elementos o conceptos simples que lo componen. De hecho, la investigación sobre la combinación de conceptos se ha tendido a centrar en un tipo muy específico de expresiones simples, en esas que llamamos o podemos denominar como sintagmas nominales. Este tipo de sintagmas nominales suelen estar formados por un nombre más un adjetivo, como por ejemplo sangre roja, dos nombres, como por ejemplo sofá, cama, o un nombre con una cláusula de relativo, manzanas que son rojas. Como veis, resulta o se estudia lo que serían las combinaciones de conceptos que o bien están representados por un nombre o bien representados por un adjetivo que se refiere a algún tipo de propiedad. En general, en este tipo de estudios no se ha tratado de ver el papel que juegan los verbos ni expresiones más complejas. Otra característica de las investigaciones sobre la combinación de conceptos es que siempre ha tratado más o menos de la misma forma la combinación de dos elementos. Siempre ha tratado, por ejemplo, que el primer nombre hace de concepto base, como por ejemplo en sangre roja. Ese sería el concepto base y el segundo, la segunda palabra, en este caso un adjetivo, pues haría de modificador, en este caso el adjetivo roja. La idea es que la inclusión de esa segunda palabra, el adjetivo, de alguna manera va a modificar el concepto base, de ahí su nombre. Lo mismo ocurre cuando se ha tratado de investigar la combinación de dos nombres en lugar del par nombre-adjetivo. Aquí el modificador sería el segundo nombre. Tenemos el primer nombre como concepto base y el segundo como modificador. Y cuando se ha utilizado en menor medida sintagmas nominales formados por cláusulas de relativo, se ha utilizado la misma estrategia, definir el primer nombre como el concepto base y la expresión que le sigue como la modificadora o el concepto modificador. Por lo tanto, la idea general en este tipo de investigaciones
es que cuando combinamos conceptos, uno de ellos, una de las palabras que incorporamos, va de alguna manera a combinarse con la otra, pero alterando, modificando su representación. ¿Cómo lo hace? Pues dependerá de los diferentes modelos que se han propuesto, pero la idea general en todos ellos es que de alguna manera el modificador es el que selecciona aquello que es relevante del concepto que hace de base. Esto, la explicación de este proceso de combinación y selección y modificación, pues va a depender mucho también del tipo de representación que se asuma para los conceptos. Recordar que esto del tipo de representación de los conceptos es algo que hemos tratado en el vídeo anterior, cuando hemos hablado de la estructuración conceptual. Una primera propuesta en relación a la combinación de conceptos fue la teoría de los conjuntos difusos. Esta teoría se ancla en una concepción extensional del significado, es decir, en una concepción o forma de ver el significado que sugiere que el significado de las palabras remite al conjunto de referente de las palabras, es decir, al conjunto de cosas que pertenecen al concepto representado por esa palabra. Para entenderlo mejor, pensar, por ejemplo, en la palabra manzana. Según esta concepción extensional, el significado de manzana sería el conjunto de cosas que son manzanas, todo el conjunto de cosas que son manzanas. Igualmente, para el significado de rojo, pues sería el conjunto de cosas que tienen la propiedad rojo, todo el conjunto de cosas que tienen dicha propiedad. De acuerdo a esta idea extensional, la teoría de los conjuntos difusos propone que la combinación de conceptos no es ni más ni menos que la intersección del significado de los dos conceptos, es decir, la intersección de los dos conjuntos que representan a los referentes de cada uno de los conceptos. En este caso, pues, el nuevo conjunto, el de conceptos compuestos, sería manzana roja, que se espera que sea un conjunto menor que del conjunto de manzanas y un conjunto menor que del conjunto de cosas rojas. Esta idea, que en principio nos puede parecer muy elegante, en realidad tiene o presenta muchos problemas. Y cuando venimos a hablar de la idea de combinación de conceptos, el principal problema que tiene es que no se ajusta mucho a eso que hemos visto anteriormente. Es decir, a esa idea de que un concepto, los conceptos cuando se combinan no son simétricos, sino que uno adquiere un papel, uno adquiere el papel de base y otro adquiere el papel de modificador. Esa idea no está presente en esta teoría de los conjuntos difusos. Y eso probablemente es una de las razones por las que no ofrece una buena explicación a algo que se conoce como el efecto de la conjunción y que veremos con posterioridad. De hecho, a partir de esta teoría de los conjuntos difusos, se predeciría sobre este efecto, el efecto de la conjunción, se predeciría algo como lo que viene expresado en esta diapositiva. La tipicidad para un compuesto, un concepto compuesto, no puede ser mayor que la tipicidad que el mismo ejemplar, por ejemplo la manzana que tenéis representada, tiene para cualquiera de los conceptos simples que lo componen. Manzana tiene un grado de tipicidad para cosas rojas, manzana tiene un grado de tipicidad para la categoría manzana, y manzana roja para la categoría, esa misma manzana para la categoría manzana roja, no puede tener una tipicidad, no puede ser más representativa de esa categoría que lo es para manzana o lo es para roja. No puede ser nunca mayor que el grado en el que lo es para las otras categorías. Esto, desde luego, ya dicho así, parece un principio difícil de sostener y, como veremos, las primeras investigaciones que se hicieron sobre combinación conceptual rápidamente encontraron que los efectos de tipicidad no eran consistentes con la teoría de los conjuntos difusos. La mayor parte de las investigaciones sobre la combinación de conceptos se han centrado precisamente en evaluar el grado de tipicidad que un ejemplar concreto, por ejemplo un ejemplar de manzana roja como el que tenéis aquí representado, tiene para las diferentes categorías. En este tipo de tarea estándar en el estudio de la combinación conceptual, lo que se suele hacer es pedirle a los participantes que digan cómo de típico es un ejemplar, por ejemplo la manzana roja, para la categoría de cosas rojas. Y lo tienen que decir en una escala que a lo mejor va de 1 a 10, indicando 1, que es muy poco típico, o 10 y 10, que es muy típico, muy representativo de esa categoría. Recordad que a través de la tipicidad se supone que estamos de alguna manera evaluando el grado de pertenencia. A más típico es un ejemplar para una categoría dada, más emblemático es como miembro o mayor es su grado de pertenencia a dicha categoría.
La tipicidad entonces se compararía entre la categoría, el mismo ejemplar de manzana roja, se compararía después cómo es evaluado su grado de pertenencia, su tipicidad, para la categoría cosa roja, para la categoría manzana y para la categoría manzana roja. Esto, por ejemplo, se puede hacer con participantes diferentes. A cada participante se le puede decir que trate de evaluar un mismo ejemplar, una misma figura, una misma imagen de una manzana roja, y que traten de darnos cuál es su tipicidad en cada una de estas categorías. A cada participante se le puede hacer, por ejemplo, por separado y de esa forma se evita la contaminación que el juicio sobre la tipicidad en una categoría pudiese tener sobre el juicio de la tipicidad en otra categoría. El resultado estándar también, el resultado que ya encontraron inicialmente Smith, Orseson y colaboradores, es que cuando se evalúa la tipicidad de un ejemplar como el que tenéis aquí, de manzana roja, para las categorías que tenéis aquí a la derecha representadas, lo que eso obtiene es que, precisamente algo que va en contra del principio de la conjunción, y que es lo que conocemos como efecto de conjunción, porque lo que se obtiene es que la categoría, es decir, ese ejemplar, para manzana, incluso también para cosa roja, tiene una tipicidad menor que para la categoría manzana roja. Dicho de otra forma, una manzana roja es más típica de la categoría manzana roja que de la categoría manzana. O yendo al grado de pertenencia o pertenencia a una categoría, eso viene a equivaler a que la manzana roja es más o pertenece más a la categoría manzana roja que a la categoría manzana. Fijaros que esto, desde un punto de vista de la intersección de conjuntos, como hemos visto anteriormente en la teoría propuesto por la teoría de los conjuntos difusos, no es predecible, puesto que debería ser que nunca, como hemos comentado, debería ser mayor la tipicidad para la categoría compuesta que para la categoría simple de un mismo ejemplar. Y esto no solo se observa, por ejemplo, con ejemplares altamente típicos de una categoría, sino que también puede darse con ejemplares que no son tan típicos de dicha categoría, como ocurre, por ejemplo, con una manzana marrón. Imaginaros, aquí es un dibujo, pero imaginaros que se le presenta a los participantes manzanas marrones que existen. Y se le pide igualmente que nos digan cómo de típico es ese ejemplar para la categoría manzana o para la categoría manzana marrón o para la categoría cosas marrones. Como veis, a pesar de ser una manzana, su tipicidad para la categoría manzana es muy pequeña, mientras, en cambio, es muy grande para la categoría manzana marrón. Por lo tanto, esto es una representación de lo que sería el efecto de la conjunción sobre la tipicidad. Los participantes tienden a evaluar generalmente como más típico un ejemplar de las categorías compuestas que de las categorías simples. Una manzana marrón como más típica de manzana marrón que de manzana o de cosas marrones. Es decir, o dicho de otra forma, el concepto compuesto genera en los ejemplares una mayor tipicidad, o parece que hay una mayor pertenencia en los ejemplares, que para los conceptos simples que se supone se combinan para formar el concepto compuesto. La pregunta entonces es, muy bien, este es el efecto de tipicidad, ¿cómo podemos explicarlo de qué forma se produce la combinación entre los conceptos simples que nos permite explicar este efecto de tipicidad? Antes de pasar a describir de forma más detallada las explicaciones o modelos que se han propuesto para dar cuenta del efecto de la conjunción, así como de otros efectos relacionados con la combinación de conceptos, pues como digo, antes de pasar a ver esos modelos, me gustaría destacar un efecto curioso que se produce en las investigaciones sobre la tipicidad para los conceptos compuestos y los conceptos simples. Ese efecto curioso tiene que ver con la diferencia que se produce para los ejemplares típicos o atípicos de una categoría y de su categoría compuesta. Si os fijáis, la manzana, que es un ejemplar típico, tiene una alta puntuación en tipicidad en la categoría manzana, la manzana roja, pero en ese sentido pues sería 7,81 su pertenencia o su tipicidad para la categoría manzana. Para la categoría manzana roja, como hemos dicho, es más elevada, cumpliendo esa idea o principio de conjunción. Pero lo importante aquí es que ese 8,86 con respecto a 7,81 es menor, la diferencia entre estas dos tipicidades es menor que la que se obtiene para el ejemplar más atípico, el de una manzana marrón. Este ejemplar más atípico puntúa muy bajo
en la categoría simple, no compuesta, es decir, en manzana. Sin embargo, puntúa muy alto en la categoría compuesta manzana marrón. Es un ejemplar altamente típico para una categoría muy específica que pertenece o es un conjunto de la categoría manzana. El efecto curioso, por lo tanto, o no tan curioso quizás, es que hay una diferencia, la diferencia entre el concepto compuesto y el simple en su tipicidad es mayor para la categoría, para el ejemplar o la categoría compuesta atípica que para la categoría compuesta en principio más típica o que hace referencia a un ejemplar más típico de la categoría simple. El primer modelo que dio cuenta de los efectos de tipicidad de los que hemos estado hablando fue el modelo de modificación selectiva. Este modelo parte de la idea de prototipo, sin embargo propone una estructuración conceptual, una representación de los conceptos que es ligeramente distinta a la idea de prototipo que hemos estado comentando en anteriores vídeos. En esa idea de prototipo se hablaba simplemente de un listado de propiedades, pero no se decía nada sobre cómo estaban organizadas esas propiedades. Lo único que se decía es que algunas propiedades tenían más pesos para representar un concepto o una categoría que otras propiedades. En este modelo y en los modelos siguientes que vamos a ver en este apartado, la representación es algo más compleja, no es un simple listado de propiedades, sino que está formada por un esquema. Un esquema, recordad, es una representación estructurada, es una representación algo más compleja que la simple lista de propiedades o ítems. En este caso, esa estructura, esa relación entre las propiedades, viene dada por dos características. El esquema, según el modelo de modificación selectiva, está formado por dimensiones y los valores o propiedades que podemos asociar a esas dimensiones. Como veis, es como una forma de organizar las propiedades en función de su dimensión. Y partiendo de la idea de que un ejemplar específico solo puede tener una de las propiedades de esa dimensión. Por ejemplo, una manzana solo puede tener un tipo de color, rojo, verde o marrón. En principio no puede ser de todos o varios colores de esto o dos de ellos al mismo tiempo. Por eso se piensa o se utiliza la idea de dimensión cuya entrada puede ser completada con solamente un color adicional. Con esto quiero decir que un ejemplar solo puede colocar dentro de la dimensión color una propiedad o valor. El modelo de estructuración conceptual y los otros, como he dicho, reconocen esta idea de esquema y lo que es importante en este apartado, dan cuenta de los procesos de modificación selectiva y especialmente de los fenómenos de tipicidad. En particular, en relación a los fenómenos de tipicidad, de pares, nombre y adjetivos, lo que este modelo propone es que el adjetivo, como ya comentamos anteriormente, hace de modificador del sustantivo o del nombre base o del concepto base, que sería manzana. Recordar que esta idea está implícita en todos los modelos que vamos a ver y en todas las investigaciones que vamos a ver sobre la modificación selectiva, la combinación de conceptos. Para entender bien cómo se produce esa combinación en este modelo, es bueno que empecemos viendo cómo está estructurada la representación y cómo se produce la categorización o el juicio de tipicidad para el concepto simple, que sería manzana en este caso. Si nos vamos a las manzanas que hemos visto antes, vámonos por ejemplo a un ejemplar de manzana roja, el que hemos visto anteriormente. Cuando se evalúa su tipicidad, nos vamos a basar en esta representación o esquema del concepto manzana. Esta representación incluye la dimensión color, la dimensión forma, textura y otras que son menos relevantes. Para cada dimensión el concepto tiene un peso asociado. Este peso es el número que veis entre corchete a la izquierda. Como veis, color tiene mayor peso que forma y forma tiene mayor peso que textura. Esto nos dice que para identificar un objeto como manzana, el color y la forma van a ser dos de las propiedades más relevantes. La textura, pues evidentemente, también intervendrá. Dentro de lo que sería cada dimensión, también tenemos propiedades que son de diferente peso para la dimensión en cuestión. Por ejemplo, para manzana tenemos que color tiene un peso, el rojo tiene 20, verde 10, marrón no tiene casi peso, etc. Y así ocurre con forma, redonda, cuadrada, cilíndrica. Cada propiedad tiene un peso mayor o menor en función de cómo de representativa sea
para el concepto de manzana. Y al igual, las dimensiones, en función de cómo de relevantes sean para la categorización de un objeto como manzana, tienen diferentes pesos. Esta estructura, que como he dicho anteriormente, representa o tiene un formato de esquema, se puede decir, pues esta estructura permitiría la manzana anterior categorizarla como típica, puesto que es una manzana roja. Y entonces, en la dimensión color, que es muy importante para la manzana, puntúa muy bien, porque puntúa con 20 en el caso de que su propiedad, en este caso, sea roja. Si hubiese sido verde, pues su puntuación sería algo menos, y marrón, suponemos que va a ser muy poco típica, que es algo que vimos cuando estuvimos hablando del ejemplar de manzana marrón. ¿Por qué? Pues porque para la categoría manzana, el color, que es muy diagnóstico, casi no tiene puntuación, en el caso de marrón. Sin embargo, para las otras sí tendrá alguna puntuación, como redonda, textura, etc. Eso hace que sea mucho menos típica que la manzana roja. Muy bien, pues eso sería en relación a cómo evaluamos la tipicidad de ese ejemplar para el concepto simple. ¿Qué ocurriría para el concepto complejo? Bueno, pues para el concepto complejo lo que la teoría nos dice, o el modelo nos dice, es que el adjetivo va a modificar algo en lo que sería el nombre, la manzana, el concepto base. Eso que va a modificar solo puede ser algo que ya esté de alguna manera incluido en el concepto base. En este caso es muy sencillo porque lo que va a modificar es una de las dimensiones más importantes del concepto base, el color. Como veis, la modificación consiste fundamentalmente en dos cosas. Por un lado, este adjetivo permite seleccionar esa propiedad, esa dimensión importante, que sería el color, y la selecciona y le da mayor peso. Es decir, cuando estamos hablando de combinar dos palabras, manzana roja, roja le va a dar mucho mayor peso a la dimensión color que si simplemente estuviésemos hablando del concepto simple de manzana. Además, no solo va a aumentar la diagnosticidad de la dimensión color, sino que también va a aumentar la prominencia o el valor o el peso que tiene la propiedad asociada al color, en este caso roja. Al mencionar una propiedad específica, esa propiedad adquiere mucho más peso, de hecho es la única que tiene peso en comparación al resto de colores. Eso nos quiere decir que si nos encontramos ante un ejemplar que es una manzana roja, cuando lo categorizamos como manzana roja vamos a obtener una puntuación de tipicidad muy alta. Y lo que es más importante aquí, este concepto compuesto, es decir, su categorización para un concepto compuesto, va a tener una puntuación mucho más alta que para el concepto simple. ¿Por qué? Pues porque roja ha aumentado la diagnosticidad de 1 a 4 y también el peso de la propiedad, que es rojo en este caso, de 20 a 30. Eso hace que tenga muchísima puntuación en esa propiedad, en esa dimensión que es muy importante para categorizar una manzana. El resto de dimensiones, como veis, se mantienen más o menos igual, y esto nos habla de algo, a lo que volveremos más adelante, y es que según este modelo, cada propiedad va modificando, o cada adjetivo que añadimos modifica una dimensión específica, pero no modifica a las otras dimensiones. Solamente modifica, en este caso, al color, pero no va a modificar nada con respecto a la forma o a la textura. Volveremos a qué significa esto un poco más adelante cuando veamos otros modelos. Aquí simplemente para resumir, pues que tengáis en cuenta que es un modelo que parte de una idea de prototipo, pero una idea de prototipo modificada, en eso que llamamos representaciones basadas en esquemas, que los esquemas están representados por dimensiones, las dimensiones incluyen las propiedades, y que la modificación que se produce durante la combinación de conceptos lo que hace es modificar una dimensión específica del concepto simple, en este caso del concepto base, manzana, a partir de una propiedad que es de alguna manera destacada por el adjetivo o el concepto modificador. En este caso, lo que es destacado por ese concepto modificador es el color. Por último, imaginaros que en lugar de estar evaluando una manzana roja, pues estamos evaluando un objeto que parece una manzana marrón. Evidentemente, en ese objeto, manzana marrón, su clasificación, su categorización o su tipicidad para manzana roja será prácticamente nula, puesto que roja se lleva casi todos los valores posibles para la dimensión color, mientras que para manzana también será muy baja, pero a lo mejor es menos baja porque quizá marrón tiene todavía algún peso relativo
en esa circunstancia. Y sobre todo, lo más importante, la dimensión, al haber dado mayor peso diagnóstico a la dimensión color, una manzana marrón categorizada como manzana roja, pues evidentemente va a quedar muy mal como típica de esa categoría. Mientras que para manzana, como la dimensión color es relativa todavía, su peso es mayor, pero no mucho mayor que forma o textura, pues en ese caso sí podría ser todavía algo más típico que para manzana roja. En definitiva, este modelo explica todos estos fenómenos, que podréis encontrar más detallado en el libro, y lo que nos viene a decir más o menos es que el modificador destaca, realza de alguna manera algo en el concepto base que es el color. A partir de ahí se dan todos esos fenómenos que hemos visto anteriormente. Y este modelo es muy bueno explicando esos fenómenos o efectos de tipicidad que hemos comentado con anterioridad. De hecho, el resto de modelos que fueron desarrollándose partieron o tomaron como referencia a este modelo de modificación selectiva. Estos otros modelos lo que trataron era de introducir algunas modificaciones para poder explicar algunos fenómenos que quedaban al margen de las potencialidades explicativas del modelo de modificación selectiva. Ese modelo, recordad, el modelo de modificación selectiva, se centraba en combinaciones entre nombres y adjetivos. El modificador era el adjetivo y el nombre hacía de concepto base. Incluso centrándose en adjetivos y en propiedades simples, fue posible encontrar casos en los que ese modelo no funcionaba muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, el primero que tenéis aquí señalado, sangre azul. Si tratamos de ver en qué consiste la combinación de estos dos conceptos, lo que, según esa teoría inicial de modelo de modificación selectiva, tendríamos que azul hace referencia a una dimensión, que sería color, y ciertamente en el concepto de sangre, color debe ser una dimensión relativamente importante. Por lo tanto, de alguna manera está seleccionando una dimensión dentro del concepto. ¿Qué ocurre? Que, por un lado, azul quizás no sea excesivamente o no tenga mucho peso dentro de la dimensión color en el concepto sangre, puesto que lo más típico sería rojo. Rojo tendría mayor peso en esa dimensión para el concepto simple sangre. Sin embargo, azul pues tendría muy poco peso si es que tiene alguno en ese concepto visto individualmente. Eso nos diría que sangre azul o un ejemplar de sangre azul sería muy poco representativo del concepto sangre. Muy bien, pero lo que ocurre de todas formas es que azul, en relación con sangre, tiene también o muestra también una interacción muy particular, puesto que sangre azul es un concepto que conocemos y que utilizamos y una combinación que da lugar a un significado que no encaja con la selección de la dimensión color, sino que realmente el color aquí es usado en un sentido figurado, puesto que estamos haciendo referencia a alguien que tiene de alguna manera es noble o pertenece a la realeza y por lo tanto por eso lo llamamos sangre azul, no porque realmente el color de su sangre sea azul. De esa forma, el sentido figurado del concepto combinado sangre azul no parece que sea fácilmente recogido dentro de lo que es el modelo de modificación selectiva, puesto que este nos dice que azul automáticamente va a seleccionar una propiedad que es color y lo que nosotros sabemos es que esta combinación sangre-azul no está haciendo realmente referencia a la propiedad color como tal, sino solamente en un sentido figurado y no literal. Esto implica que para ver qué significa esta combinación de sangre y azul tenemos que ver algo más que simplemente la acción del modificador, sino también la interacción. Tenemos que saber algo más sobre la interacción que se da entre sangre y azul. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para un concepto como podría ser coche corporativo. ¿Qué dimensión del esquema de coche selecciona corporativo? En principio no parece que seleccione nada en particular, quizá a propietario, algo así podría ser. Sin embargo, nos queda muy claro qué tipo de selección se produce cuando estamos usando un término como corporativo, que no es una propiedad tan simple como color y que tiene muchas interpretaciones y además corporativo si lo ponemos con otros nombres, como por ejemplo ordenador corporativo o vaso corporativo, todos en esos casos todos tienen un significado que puede parecer medio compartido pero al mismo tiempo es diferente. Por lo tanto, corporativo estaría haciendo una actividad de modificador muy distinta. En definitiva, en estos dos casos, incluso usando adjetivos,
vemos que no es suficiente que explicar la combinación conceptual basándonos en la selección de una propiedad o una dimensión por parte del modificador, sino que es necesario algo más. De ahí que se propusiese un nuevo modelo, que es el modelo de especialización conceptual, que es esencialmente el mismo modelo que el modelo de modificación selectiva, lo único que entiende que el proceso no es independiente de nuestro conocimiento previo y que por lo tanto cuando estamos realizando una combinación de conceptos o estamos evaluando la tipicidad de un ejemplar para un concepto compuesto, recurrimos a nuestro conocimiento sobre la interacción entre el adjetivo y el nombre. No aplicamos esa regla de simplemente uno es el modificador, sino que vemos que hay una interacción como sangre azul que para nosotros tiene ya un significado X y que ese significado que está en nuestro conocimiento previo es el que tenemos que poner en marcha durante la especialización conceptual. Y lo mismo pasaría para coche corporativo. De alguna forma, el modelo de especialización conceptual lo que hace es incrementar la potencia de la modificación selectiva, incluyendo o considerando que durante el proceso de selección de la propiedad a modificar por parte del modificador, durante ese proceso interviene nuestro conocimiento previo. Esta idea, más o menos, también está recogida en el modelo que se conoce como modelo híbrido de ejemplares y teorías previas. Las teorías previas hacen referencia precisamente a esa idea de conocimiento que ya tenemos sobre cómo se relacionan las cosas, en este caso las palabras o los conceptos. Esta teoría además incluye la idea de que además de alguna manera usar nuestro conocimiento previo, también tenemos que tener en cuenta nuestra experiencia previa con ejemplares ya que son compuestos y que de ahí podemos hacer un procesamiento mucho más sencillo y simple basándonos simplemente en ejemplares. En otros casos sí que necesitamos recurrir a nuestro conocimiento previo para hacer esa modificación del concepto base a partir del modificador. Esta teoría, al igual que las otras, en parte recoge esa idea de combinaciones simples en las que hay un concepto base y otro que lo modifica. ¿Qué tipo de fenómenos explica esta teoría o este modelo de híbrido de ejemplares y teorías previas en comparación y que no explica el modelo de modificación selectiva? Pues, por ejemplo, da cuenta de un fenómeno del que ya hemos comentado algo anteriormente, y es que normalmente existen interacciones entre las propiedades o las dimensiones de un mismo concepto. Recordad que el modelo de modificación selectiva decía que si se seleccionaba el color no se iba a afectar otra dimensión de propiedades, sino la forma, por ejemplo. Sin embargo, hay casos en los que la combinación de conceptos no sugieren que realmente sí hay una interacción en el sentido de que si seleccionamos o damos más peso a una dimensión, eso va a afectar también a otras dimensiones. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que tenéis aquí representado, cuchara de metal es bastante más típica o es más típica que cuchara de madera en la categoría cuchara. Es decir, cuando vemos un ejemplar de cuchara de metal, pues la categorizamos o le damos mayores valores de tipicidad para la categoría cuchara que si vemos un ejemplar de cuchara de madera. Sin embargo, ocurre que si lo que estamos valorando no es el concepto cuchara, sino el concepto cuchara grande, la cuchara de madera, entonces sí que da una mayor puntuación en la cuchara grande que la cuchara de metal. Fijaros que aquí estamos hablando de que el modificador, madera, metal, habla del elemento del que está hecho el sustantivo o el concepto base. Sin embargo, y no habla del tamaño. Sin embargo, al incluir o de alguna manera seleccionar una de las propiedades asociadas a la dimensión de elemento del que están compuestos, en este caso madera, pues al mismo tiempo se modifica o parece modificarse otras propiedades, como es la idea de cuchara grande. En definitiva, el tamaño interactúa con el tipo de material, algo que no está previsto según el modelo de modificación selectiva. Otro ejemplo es el efecto del contexto. Otro fenómeno del que no da cuenta es el efecto del contexto. En este caso, el contexto o el efecto de contexto que vamos a ver lo que hace es modificar la relación entre propiedades de una misma dimensión. En este caso estamos viendo una dimensión que es color y lo que vamos a ver es cómo el contexto, en este caso el nombre o el sustantivo junto al que se presenta, modifica el sentido en el que se evalúan esas propiedades.
En particular, aquí la tarea es ligeramente diferente porque lo que se pide es que establezcan semejanzas entre estos tres colores, gris, blanco y negros. Pero se pide en algunos casos que la establezcan cuando aparecen junto al nombre pelo y en otros casos cuando aparece junto al nombre nubes. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se presenta pelo, los participantes piensan que gris y blancos es más parecido o son más parecidos, mientras que cuando se presentan nubes, piensan que gris y negros son más parecidos entre sí que los otros colores entre sí, o las otras combinaciones entre sí. Esto nos viene a decir que simplemente modificando ligeramente el nombre al que se va a asociar determinadas propiedades, ya modifica la relación entre esas propiedades, ya la semejanza entre esas propiedades o los pesos, si nos fuésemos a esa representación de esquema de esas propiedades, variaría. En definitiva, este modelo viene más o menos a ser una extensión del modelo de especialización conceptual, incorporando lo que sería la idea de híbridos, ejemplares, etcétera, y teorías previas, es decir, una combinación de ejemplares y teorías previas. Pero lo más importante es que este modelo da cuenta de algunos fenómenos que no se daban desde el modelo de modificación selectiva. Tened en cuenta que los tres modelos anteriores se centran sobre todo en un tipo de combinación muy específica, ese tipo de combinación del que hemos estado hablando, en el que un sustantivo hace de nombre base y un adjetivo o algún otro tipo de palabra hace de modificador. Esa única relación establecida en los modelos anteriores contrasta con este modelo de especialización conceptual ampliada, que incluye otras formas de combinación. Es por eso este modelo un modelo más integrador, en la medida en que incorpora parte de lo que ya sabemos a partir de los otros modelos, pero lo amplía añadiendo otras formas de combinación que van más allá de la relación entre concepto base y modificador. Esas otras formas de modificación permiten explicar también combinaciones que van más allá de la combinación entre nombre y adjetivo, como por ejemplo combinaciones entre sustantivos. De estas formas de combinaciones reconocidas por este modelo, quizá la más simple es la que tenéis aquí puesta en primer lugar, la de aplicar propiedades sobre la base. En realidad esto es equivalente a un emparejamiento perceptivo. La idea es que el segundo nombre, el que puede hacer de modificador, simplemente lo que hace es aplicarse, su propiedad se aplica directamente, se mapea directamente sobre el nombre inicial o que hace de concepto base. De esta forma, ese mapeo perceptivo lo que nos hace es construir una combinación, pero salchicha, que lo que nos viene a decir es que salchicha, por tener una propiedad muy saliente, que es su forma alargada, directamente se aplica sobre el concepto perro. No hay un proceso de selección de una característica dentro de perro, ¿no? Una dimensión dentro de perro, la cual tiene un peso determinado y entonces se pareja con salchicha. Sería un proceso mucho más simple, más sencillo, de puro emparejamiento perceptivo. De hecho, un perro salchicha es ni más ni menos que un perro que tiene forma de salchicha, en el sentido de que es alargado como lo suelen ser las salchichas. El segundo tipo sí que encaja más con la idea que hemos estado viendo en los modelos anteriores, la de una relación más establecida entre base y modificador. Esa relación más establecida entre base y modificador, sin embargo, no es puramente perceptiva como la que vimos también en el modelo de modificación selectiva, donde decíamos que el color seleccionaba una propiedad, una dimensión, por ejemplo, rojo seleccionaba la dimensión color para manzana, ¿no? Aquí el modelo recoge lo que los otros modelos que hemos visto anteriormente ya recogen, la idea de que no solo se hace una selección basada en la dimensión, sino que además incorporamos nuestro conocimiento sobre otras relaciones que puedan existir entre las dos palabras. Así, por ejemplo, para perro policía, no es que seleccionemos alguna dimensión en perro que nos haga pensar, ¿no?, que incluya la propiedad policía, sino que simplemente lo que estamos haciendo en estos casos es basarnos en nuestro conocimiento de la relación que existe entre los dos. Y esa relación, nuestro conocimiento entre los dos, nos lleva a pensar no un perro con forma de policía, sino en realidad nos lleva a pensar un perro que cumple algunas funciones dentro de las que son las funciones de la policía. En ese caso, por lo tanto, un perro policía
como he dicho anteriormente, no es simplemente un mapeo perceptivo o una selección de propiedades o dimensiones ya existente en perro, sino una composición de conceptos basada en nuestro conocimiento previo sobre las interacciones entre perro y policía y de cómo policía puede modificar al concepto perro. En realidad esto es algo que parte ya estaba recogido por los otros dos modelos que hemos visto anteriormente, no por el modelo inicial de modificación selectiva. Finalmente, otro tipo de combinación que se produce sería lo que se llama combinación híbrida. En este caso, estamos hablando de dos nombres, músico y escritor, y no es que uno adquiera una función, ¿no? Que una entidad adquiera una función que la otra no tiene, o que músico adquiera algo de escritor. Más bien es que la misma persona, la misma entidad, puede a veces ser músico y a veces escritor. Eso quiere decir que hay una hibridación, no hay una modificación del concepto base por parte de lo que es el modificador, que sería el segundo nombre que aparece en la combinación. Es una hibridación de tal forma que podemos pensar, en este caso, en una misma persona que se dedica tanto a la escritura como a la música. Como digo, entonces, este es un modelo más integrador que trata de recoger muchos más casos y escenarios de combinación que los que se recogían en el modelo de modificación selectiva propuesto por Smith y Osserson. La realidad es que este modelo es más integrador, pero al mismo tiempo necesita o es más vago, en el sentido de que especifica mucho menos los procesos por los cuales se producen estas combinaciones. Simplemente nos habla de diferentes mecanismos de combinación, pero no termina de generar un mecanismo o una descripción clara de cómo se producen esas diferentes combinaciones que recoge el modelo. Este es el último modelo que vamos a ver sobre la combinación conceptual, y simplemente que tengáis en cuenta que lo que hace es un poco ampliar lo que ya hemos visto inicialmente a partir del modelo de modificación selectiva. El capítulo 3 del manual se cierra con un apartado dedicado a la categorización, o mejor dicho, al proceso de categorización. Porque de la categorización en realidad hemos estado hablando en las transparencias anteriores y en los vídeos anteriores. La categorización ha surgido especialmente cuando hablábamos de la representación de los conceptos, es decir, de las diferentes teorías sobre la estructuración conceptual. Ahí asumíamos diferentes modelos de cómo están representados los conceptos y que nos guían en nuestra forma de categorizar un ejemplar como perteneciente a una categoría determinada. Este proceso de categorización, sin embargo, no había sido o no ha sido abordado hasta ahora en nuestras exposiciones de forma directa. Siempre hemos más o menos asumido que se producía ese proceso de categorización. Aquí, en este apartado, lo que se trata de dar respuesta es a cómo se produce ese proceso de categorización. Ya sabemos cuáles son esas representaciones que utilizamos, pero ¿cómo las utilizamos? Pues en general se pueden distinguir dos grandes teorías que también más o menos han ido apareciendo en las diapositivas y en los vídeos anteriores. Por un lado, prácticamente las tres teorías, bueno, fundamentalmente la teoría del prototipo y la teoría de los ejemplares, asumen que el proceso de categorización se basa en algo que hemos estado comentando, la semejanza, en algún cálculo de hasta qué punto es semejante las propiedades que percibo del ejemplar que tengo ante mí con las propiedades que están recogidas en la representación del concepto, o en el caso del modelo de los ejemplares, con las propiedades de esos ejemplares específicos que recupero o que tengo memorizados y que se activan cuando estoy percibiendo un modelo o un ejemplar concreto. La semejanza es un tema que ha dado mucho que hablar, es un tema muy importante porque de alguna manera es un procedimiento muy simple, muy básico para nuestra cognición, y no solo para nuestra condición, porque hay que admitir que los otros animales de alguna manera tienen que calcular hasta qué punto un estímulo es semejante a otros que ya han experimentado previamente para desarrollar una reacción, una respuesta ajustada a ese estímulo. Si no, estaríamos siempre condenados a aprender por primera vez. Por lo tanto, sin aplicar la semejanza sobre aquello que tenemos almacenado en nuestra memoria, es imposible categorizar, es imposible reaccionar ante un estímulo basándonos en lo que ya sabemos sobre otros estímulos semejantes. Sin embargo, este proceso de cálculo de la semejanza es un proceso muy simple. En el capítulo vais a ver la propuesta de Tversky y Kahneman sobre cómo de una teoría específica sobre el cálculo de la semejanza. Hay otras, pero en general es un
es un supuesto o un principio de categorización bastante sencillo, basado en propiedades que podemos percibir y emparejar muy fácilmente. La semejanza entendida de esta forma pues tiene sus limitaciones, aunque también tiene un uso más sofisticado cuando lo aplicamos en el contexto de las analogías. Todo esto viene a cuento porque la alternativa al cálculo de la semejanza es basarse en lo que se conocen como teorías previas, teorías ingenuas, teorías o conocimiento estructurado. Es decir, la semejanza es un principio muy básico que no se basa mucho en nuestro conocimiento previo, sino simplemente en emparejar propiedades entre el estímulo y propiedades almacenadas en memoria de alguna forma, pero no dice nada más, simplemente emparejar, asociar pesos, etcétera, pero no dice nada más. En cambio, en las teorías previas, como ya hemos comentado en algún otro lugar en estos vídeos, el partir de un conocimiento estructurado nos permite categorizar casos basados en las relaciones que existen, conocer algo más sobre las relaciones que existen entre los ejemplares, entre las propiedades de los ejemplares, entre diferentes categorías, y esto de alguna manera pues, nos permite hacer inferencias más sofisticadas. Evidentemente, este es un proceso más complejo porque tenemos que poner en marcha nuestro conocimiento previo, nuestro conocimiento de relaciones causales, etc. Estas teorías previas se basarían en representaciones sofisticadas, como las que hemos comentado anteriormente de los esquemas, pero más sofisticados todavía que los que hemos visto en el contexto de la combinación de conceptos. Son esquemas que permitan de alguna manera estructurar la realidad y que nosotros utilizamos para explicar la realidad y que nos viene muy bien cuando vamos a categorizar o a interpretar o a reaccionar ante un estímulo determinado. La semejanza, por contra, se basa en representaciones muy simples como aquellas que estuvimos viendo en la estructuración conceptual, basada en listados de propiedades, en ejemplares memorizados, pero que no guardan una relación o una estructura o no está memorizado de alguna manera las relaciones que existen y la complejidad de esas relaciones entre las propiedades o entre los ejemplares o entre las categorías. Por lo tanto, en resumen, estas dos perspectivas se diferencian fundamentalmente en la complejidad del proceso al que van asociadas. Además, en este tema vais a ver también dos modelos muy específicos que tratan de explicar el proceso de categorización. Uno es de corte simbólico, está basado en representaciones que llamamos esquema, y otro conexionista. Igualmente, la semejanza funcionaría relativamente mejor en un modelo conexionista, aunque no es obligatorio, pero funciona algo mejor en modelos conexionistas, y ni siquiera tiene que ser semejanza tal y como se defienden en los modelos como el de Tversky y Kahneman, pero por su sencillez o simplicidad se podría encajar mejor con modelos conexionistas, mientras que las teorías previas, los esquemas y un proceso basado en esquemas es más simbólico y estaría más en línea con estos modelos más digamos, de corte simbólico en el sentido de que implican conocimiento, la aplicación de conocimiento, implican de alguna manera proceder desde arriba, desde nuestro conocimiento, hacia abajo, hacia el ejemplar, en lugar de desde abajo, como proponen los modelos conexionistas, hacia arriba, ¿no? Desde el ejemplar hacia la categoría. Ya vimos en el tema 1 la diferencia entre redes jerárquicas y redes conexionistas, en las que hablamos, esas redes pueden explicar perfectamente los procesos de categorización, y hablamos más o menos de cuáles eran las diferencias fundamentales entre ambos enfoques. Aquí ya para terminar simplemente representar de nuevo lo que sería una red basada en conocimiento y compararla con lo que podría ser una red basada en asociación. Recordad que hablamos que las redes conexionistas o un proceso muy basado en la semejanza va a funcionar a través de una única relación, que es la asociación y el peso. El peso que existe para una determinada propiedad y cuáles son los pesos asociados a los pesos vinculados a cada asociación entre propiedades, estímulos, etc. Mientras que las redes basadas en esquema o en conocimiento previo más estructuradas proponen conexiones que recogen de alguna manera relaciones más sofisticadas. Aquí lo que tenéis representada es, por ejemplo, una especie de red para ver ¿Qué tienen en común vampiro y hematólogo, por ejemplo? Aquí veis el vampiro, por ejemplo, el concepto vampiro, pues tiene relaciones con otras propiedades y para cada propiedad la relación viene definida de alguna manera. Entonces el vampiro es un monstruo, ¿vale? Pues eso es una inclusión. Dentro de la categoría de monstruos podemos encontrar vampiro. Eso tenía que ver con esas redes que vimos en el primer vídeo, ¿no? Redes jerárquicas
de categorización en las que solamente se tenía en cuenta la relación de inclusión entre los elementos de la red. En el caso de, por ejemplo, capa, pues aquí ya no sería una relación de inclusión, sino es se viste. Esto, evidentemente, muy sofisticado, implica un conocimiento realmente, no es una simple asociación entre vampiro y capa, sino no, el vampiro se pone la capa, ¿no? Hay una relación que podemos, de alguna manera, describir simbólicamente a través de una frase. Y que es muy difícil de escribir de otra forma. Después, pues, el vampiro bebe, después tenemos el mamontólogo, que es doctor, viste bata, bebe, es un... Y bueno, según este modelo, pues podríamos llegar a ver una analogía entre vampiro y hematólogo en relación a la sangre. Lo que ellos comparten es sangre. Y se puede ver a partir de las activaciones que se van produciendo, ¿no? Si vemos vampiro, vampiro bebe, hematólogo estudia sangre, pues es común, y a partir de ahí vemos cuál es la relación. A partir de que uno estudia y el otro bebe. Independientemente, porque no es lo importante para nosotros ver qué es lo que comparten estos dos conceptos, vampiro y hematólogo, lo importante aquí es que veáis cómo sería una estructura que incluye conocimiento para las relaciones que se establecen entre los elementos dentro de esa estructura. Si aquí, por ejemplo, quitásemos es un, viste, bebe, estudia, pues probablemente estaríamos más próximos a un modelo de tipo conexionista, aunque no es exactamente la estructura que vimos con respecto a los modelos conexionistas, pero esos modelos tienen esas capas ocultas en las que todas las propiedades se relacionan unas con otras en función de su asociación que se ha obtenido a partir del aprendizaje o la experiencia previa. La diferencia, lo único que quiero destacar aquí es que si esto lo quisiésemos transformar en una especie de red conexionista basada en la pura asociación, tendríamos que quitar las etiquetas de las conexiones, incluso hasta la dirección, en la mayor parte de los casos, de las conexiones. No deberían ser flechas, quizás, que apuntan en un sentido, porque estaríamos hablando de simple asociación estadística y de que los pesos de la asociación estadística es la que nos llevaría de alguna manera a encontrar, pues a categorizar o en este caso a encontrar una propiedad que es común a vampiro y hematólogo. Con esto pues cerramos el tema, dando una perspectiva de cuáles son los dos tipos de principales explicaciones que se pueden encontrar en relación a la categorización y a muchos otros fenómenos cognitivos y relacionados con nuestra asignatura. Y con esto pues damos por cerrado un poco lo que sería el tema 3 de inducción categórica.